voy a hacer una pregunta al maestro Gabogondo para que me dé una explicación lógica y concisa. Maestro, quiero que me diga de seres que nacen con un solo riñón y qué se les puede hacer a esa persona para la disertación. Gratísima, maestro. Gratísima su merced, maestra. Creo que la primera son dos preguntas. ¿Cuál sería la disertación y por qué? Yo creo que la primera, su merced la sabe. Y la segunda sería la más fácil, que es qué se le debe de suministrar para que sea más asimilable y no le perjudique esa deficiencia que tiene en los riñones. Pero yo voy a hacer algo. Yo sé la contesta, pero yo voy a hacer algo. Voy a preguntarle. Venerable Siucalú, ¿se encuentra por ahí Piajubra? No, señor, no la veo entre los conectados. Déjeme reviso por acá, por otro lado. A ver si... No, señor, hoy no ha entrado. Todavía no está entre los... Cuéntenos, ¿por ahí se encuentra Darquejer? Sí, señor, ella sí entró ahora ratito. Ah, bueno, entonces la vamos a tomar de... No se vaya a asustar. Pero no la veo en este... sí, ahí está, ahí está. No se vaya a asustar, Mahatma, que no es que... Solo le voy a preguntar a su merced relacionado a la pregunta de que hizo la venerable Jardelauca. A mí me gusta que todos intervengan porque es bonito cuando todos podemos dialogar. Sus mercedes que son legidoras saben que cuando alguien hace una pregunta en el plantel educativo y otro la refuerza o aquel no se haya dado cuenta que a la tarea que iban a presentar le faltaba algo y el otro se dio cuenta y hizo la pregunta y ahí tuvieron más aclaración. Esos son mercedes que son legidoras saben que es así. Entonces, qué bonito cuando todos intervenimos, o sea que todos aprendemos porque nos interesa. ¿Por qué sería que una persona que nace, venerable Mahatma, ante todo tenga su merced, muy buen día? Saludes a su merced y a su mamá y a su familia. Y la pregunta es, ¿qué nos puede explicar su merced y no se ponga roja? ¿Por qué una persona, cuál es el motivo que puede venir con un solo riñón? Adelante. No se asuste que solo es para que todos conozcamos que todos podemos. Adelante. Maestro, de pronto salí del chat. Vuelva a redecir la pregunta. Bueno, venerable Mahatma, lo que pasa es que la venerable maestra Jardelauca, ella nos hizo una pregunta que tiene, bueno, una pregunta y ahí va sumada otra pregunta. Y como esta es la más fácil, entonces yo quiero que su merced nos conteste esta pregunta. ¿Cuál sería el motivo de que una persona venga con un solo riñón? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, maestro, su merced sabe y todos los presentes que cuando violamos conciencia, cuando violamos conciencia, pues siempre la ley nos las cobra. En este no cierto, pues no sé si esa persona de pronto fue médico o también pudo ser que de pronto por su forma desordenada en la vida tuvo que se le tuvieron que
sacarle el riñón que ya no le servía, porque recordemos que los riñones son los que eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Entonces, cuando uno también viola mucha conciencia, a veces uno tiene dolencias Pues yo le digo que es mejor. en el cuerpo, y cuando uno va aprendiendo esta sabiduría, uno ya más o más sabe. Y recordemos que ellos también son una balanza. Los riñones son una balanza, también son jueces. Y qué le digo, riñón es riñar, reñir. Son personas también que de pronto les gustaba la riña. Son muchas formas que de pronto uno puede deducir el por qué la persona no trajo ese riñón. También sabemos que los riñones eliminan el ácido que producen las células del cuerpo, y ellas son las que mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales. Entonces, esas son violaciones de conciencia que hemos hecho en otra existencia, aunque muchas personas no creen en el retorno, pero el retorno sí existe. Entonces, pues, hasta ahí, maestro. No sé si alguien quiere aportar más. Bueno, venerable Mahatma, felicitaciones por algo es la cónsel. Su merced ha explicado muchas de las formas, el por qué un ser puede venir con un riñón, o por qué un ser viene con problemas cardíacos, o de pronto con cualquier deformación en el cuerpo, porque estos son violaciones. O alguien que de pronto un niño o una niña nació con ojos pero no pudo despegar sus párpados, o vino ciego. O sea, sí, es una afirmación, ego, o sea, que hay dentro de él por violar esas leyes, trajo la plasmación de esa ley que es el ego. Bueno, entonces, respetable Jardelauca, yo le voy a contestar con una anécdota. Yo creo que, bueno, hace 8 días, yo también la contaba. Y hoy la voy a volver a contar y me licencian los que están aquí. Sí, ya se las conté. Porque la primera vez que la conté públicamente fue el domingo pasado. La había contado a varias personas, pero no en conferencias que había quedado grabada. Y la vamos a contar. Y de ahí podemos deducir por qué estas cosas, por qué tantos desastres. ¿A qué se deberá tanta maldad? Les voy a contar algo que aparentemente decimos los seres humanos, o dicen los que desconocen las leyes del karma y del dharma, o la ley de retorno y recurrencia. ¡Qué mujer tan enkarmada! ¡Qué mala hora! ¿Cómo Dios no tiene misericordia de los seres humanos? Y vamos a contar esta anécdota. Fue lo siguiente. No les voy a decir el país, quizás muchos de sus mercedes conozcan de esta historia. No les voy a decir el estado, la provincia o el departamento o la ciudad. Solo les voy a contar la historia. Nació una niña muy juiciosa, creció y cuando estaba grande se inclinó de estudiar enfermería, porque eso era lo que a ella le encantaba, y se preparó y estudió enfermería y consiguió un empleo en una clínica de esa ciudad. En la clínica
conoció a un médico también respetuoso, juicioso. Se gustaron y se casaron. Pasados los días, la joven quedó embarazada. Se pusieron en acuerdo para que ella dejara de laborar y se dedicara a la vida hogareña. Y él continuaría laborando, porque con el sueldo sería lo suficiente para suministrar los gastos y las menestencias familiares. Pasaron los días, nació el niño. Después quedó embarazada de una niña. Y pasado 5 años, quedó embarazado otra vez y era el tercer niño. Cuando nació el niño, esta historia cuando fue contada, hubieron lágrimas en las personas que por aquellos días la oyeron. Nació el tercer niño y todo era calma, todo era hermosura, todo era paz, tranquilidad, todo era educación, hermosura, respeto. Un día a las 11 de la mañana, la muchacha estaba bañando al niño. Como antes no habían las facilidades que hay por estos días, tenía una ponchera llena de agua tibia en la mesa. Debajo de la mesa estaba el niño mayor y la niña jugando. Cuando ella tomó el niño y lo sentó en la ponchera y echó el agua para bañarlo, cuando echó el agua, oyó un grito debajo de la mesa y era que el niño mayor había tomado un cuchillo y le cortó el clítoris a la hermanita. Ella al verla ensangrar con tanta sangre, tomó la niña y el niño que había hecho esa maldad salió corriendo y se metió debajo del carro. Ella cogió la niña y salió corriendo y se metió en el carro. Cuando iba a arrancar, oyó el grito del hijo, que el carro le había pasado por encima. Dejó la niña y se acordó de que el niño estaba en la mesa y cuando fue lo encontró ahogado. Y la niña murió desangrada. Eso es para enloquecer cualquier madre. Porque fue una catástrofe. Fue un caos. Imagínense. 3 niños. El orgullo de un padre y de una madre. Y que en una hora todos 3 fueran desencarnados. Esta historia tan amarga, no sé si algunos la conozcan, sucedió. Y saben que esta muchacha noble y sincera había sido un general en un país. Y ese general salieron a patrullar y llegaron a una finca. Y después que mataron a todos los que habían en esa finca, porque los consideraron de grupos de izquierda, tal cual como sucedió con los niños y la niña, así hizo este general. ¿Y quiénes fueron los hijos y quién fue el esposo? Fue los hijos de ese general que vino con cuerpo de una
enfermera, fueron los soldados más cercanos a ese acontecimiento. ¿Y quién fue el médico, el esposo de la jovencita? Sencillamente el jefe de ese pelotón. Así es que la muchacha se quiso enloquecer y tuvo mucho tiempo para ser tratada a nivel psicológico, porque es para volverse loco. ¿Y por qué le sucedió esto? Para que nunca en la vida volviera a hacer lo que hizo. Le tocó vivir en carne propia el dolor de una madre que vio morir a sus hijos en esa forma. Eso es lo que pasa en la humanidad, pero como la inconsciencia de los seres humanos no se acuerdan y además que ignoran estas cosas, consideran que Dios es malo y que ellos son buenísimos. Nosotros los seres humanos, somos ángeles, pero lo malo es que en vez de tener plumas, tenemos alas como los murciélagos, que en vez de tener pies lindos, tenemos pezuñas, que en vez de tener alas, o en vez de tener una corona, tenemos cachos, y en vez de tener esas alas, tenemos una cola, pero consideramos que los demás son los culpables. ¿Cuál será el futuro de todos los malignos y maleantes y traidores que torturan en las distintas formas a la humanidad? Ahí estarán los resultados. Por eso fue escrito: no siembres marihuana con la esperanza de cosechar tamarindos, ni siembres amapola con la esperanza de cosechar mangos, porque eso es totalmente difícil. Así es que, con esta anécdota, creo y entiendo de que todos, en una u otra forma, estamos sembrando, cosechando las semillas del ayer que sembramos, y a la vez estamos sembrando lo que cosecharemos en el mañana. Si las leyes no son violadas, tampoco nos va a ir mal. Pero si violamos las leyes, no esperemos que nos van a dar miel, nos van a dar hiel y bastante espesa para que la disfrutemos. Así es que, venerable Gardelauca, si esa persona vino con un riñón, bueno, antes de contestar esto, yo quiero hacer dos preguntas, a ver si alguno de sus mercedes, esa historia pasó hace por ahí aproximado de 50 a 60 años. Vamos a preguntarle de pronto a alguien que tenga bastante edad, ¿qué sabe de esta historia? ¿O cómo le ha parecido esta historia? Cualquiera de los que se encuentran en esta sala lo pueden reportarse. Adelante. Y ahí sí contestamos la pregunta a la venerable Gardelauca. Buen día, buen dinero y buena salud. Venerable maestro Gabogondo, un saludo fraternal desde la distancia, al igual que a todos los seres de la sala. Se reporta el maestro Quiverdi con 10 seres más. Y sí, hace mucho tiempo, tal vez en el templo, oí algo similar, si no la misma historia, la misma anécdota que su merced acaba de relatar. Pues en realidad ya sabemos que las leyes del cosmos son inexorables y que esto que su merced acaba de decir corresponde a la ley cósmica de la acción y reacción. Así como nos actuamos, así también somos pagados. Hay una ley que
que no falla. Es como cuando nos lanzamos una pelota de caucho en la pared, la lanzamos en forma suave, ella se nos devuelve en forma suavemente. Pero si la lanzamos en forma fuerte, así mismo se nos va a devolver. Así se explica la ley de Axel y Raxel. Entonces lo que le sucedió a esta pareja, a esta familia, fue simplemente la reaxel de axeles que hicieron en el pasado. Y aunque no se crea, pueden haber pasado años o velocrones, pero la ley siempre se cumple. Hasta ahí mi corte, venerable maestro Gabogondo. Gratísimas, respetable pastor de mutantes de Bolívar, por el porte muy interesante, y gratísimas por la comparación, que es así. En realidad nos conocemos gentes en el barrio, muchachas bonitas, y le fue muy mal. Y podemos decir, qué mujer de mala suerte esa, ¿por qué? ¿Por qué pasarán esas cosas? Pero hoy podemos entender por qué pasan todas estas cosas y qué es lo que podemos mejorar, cómo debemos de vivir o aprender a vivir para que eso no nos vaya a pasar a nos. Y posiblemente cuántas cosas hicimos en el pasado y por hoy pertenecer a este sagrado conocimiento, cuántas cosas nos han cambiado. Eso es lo que menestemos, darle gratísimas a Dios y aprender a vivir, que estamos entre el mal y el bien, entre el agua caliente y el agua fría. Vamos a preguntarle a otro, a ver, no importa. Si no podemos contestarle la pregunta a la venerable Jardelauca, pues con lo que leemos, con la anécdota, nos vamos ubicando. ¿Por qué pasan las deformaciones? ¿Por qué aquel vino que le falta un pedazo en la nariz? ¿O porque tiene una oreja más grande y la otra recortada? ¿O porque viene con un oído tapado? ¿O porque desde nacimiento no oye? Que los médicos empiezan a estudiar y estudiar, pero físicamente. Es que un mecánico va a reparar el carro porque él se preparó, estudió mecánica y va a conocer lo del carro si le entregan la cartilla. Pero él no conoce, él no puede enderezarle el destino al chofer del carro. Él no puede mejorarle la mirada al chofer del carro. No le puede cambiar la piel. Este exige de salud del riñón. Tiene muchos caminos o muchas explicaciones. Actualmente hay muchas fábricas. Que esas fábricas crean productos que le echan bastante sal o bastante dulce. Y eso puede dañar los riñones. Hay niños que desde 10 años ya tienen problemas renales. Eso sería uno de los tantos aspectos o desequilibrios. Como él dañó riñones a cantidades de personas, entonces le pueden mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 8 de acuerdo a los daños ocasionados a otros que son sus remagdus. Así le mandarán de retornos a sentir lo mismo. Por eso la única forma de romper esos karmas, de romper la ley de retorno y recurrencia, es que se encuentren con un guía, con un salvador, con un mensajero que pueda solaxelarles ese karma y sacarlos de esa rueda. De lo contrario, seguirá recibiendo lo que fue escrito en la Biblia: ojo por ojo, diente por diente. Con la vara que mides serás medido.
Entonces, si esta persona, hay médicos, actualmente los médicos hacen muchas cosas. Y una vez contaba el maestro, y la mayoría de los que nos encontramos en esta sala lo sabemos, que las iguanas que nacen en las costas y que las rajan, antes las rajaban y las cosían con un pedazo de alambre oxidado, o de pronto con agujas los que eran más educados, pero ahora las cogen, la rajan, le sacan los huevos y la fritan a ella, las guisan en los restaurantes. O sea, que es doble la cacería. Que las iguanas fueron las enfermeras, los médicos, los especialistas en la Lemuria, y que la mayoría de ellos que botaban las iguanas así antes. Me acuerdo cuando era niño que vendían cantidades de huevos de iguana, y esas iguanas salían por las playas porque las arenas son blanditas a cazar iguanas. Las rajaban, las botaban al río o le echaban arena en la matriz. Y así hacían estos médicos cuando fueron médicos. Ahí se cumplió de ojo por ojo y diente por diente. No le hagas a otro la ley. Acuérdense la ley de que se encuentra en el libro de Viteo 7. No le hagas a otro mal que bien recibas, o no le hagas daño a otro y esperando que te den bien. Y la mayoría de los seres humanos hacen mal y quieren recibir el bien, pero la ley es ley, y lo que nos hagamos queda en nuestros registros genéticos, en nuestros centros y múltiplos pensantes. Los jueces de la ley lo que hacen es revisar los hechos que nos hicimos, y de ahí se dan cuenta cuál es el lugar que nos corresponde. Pues entonces, si esta persona fue un médico y hizo, o de pronto vendió un riñón, como por estos días los comercializan, ¿cuántos ricos han comprado riñones a personas que se han accidentado, o a otros que los, por ser pobres o por no tener la facilidad, se lo roban y le roban los riñones? ¿Qué sucederá con esos ricos? ¿Y qué sucederá con los médicos? ¿Y qué sucederá con el que le pusieron el riñón? Que en vez de pagar karma porque vino con un riñón enfermo, lo que hizo fue seguir aumentando el castigo, o sea, aumentando las deudas. Vea cómo la humanidad está endeudada. Está como alguien que se mete en un pantano y está con la boca afuera, que es lo único que tiene. Y en vez de orarle a Dios, está renegando contra Dios. ¿Será que se va a salir? Así le pasa a la humanidad. Si él vino con un riñón y aparentemente está bien, se puede considerar que aunque sacó un riñón, hizo mal, le hizo bien, o fue arbidoso en otras cosas, y por esas otras cosas que hizo buena, no era que le iban a solicitar que viniera sin riñón. Vino sin riñón, pero las otras cosas que hizo buena se las pagaron. Porque nos tratemos de visualizar, hay mil líneas, y de esas 1000 líneas se hicieron 900 malas y se hicieron 100 buenas. De esas 100 buenas no las van a pagar,
pero las 900 malas también nos las van a cobrar. Eso es lo que le pasa a la humanidad. Hay gentes que son ciegos y son muy amorosos, son personas que dan grandes consejos. Hay gentes que son mudos, o sea que no pueden hablar, pero les gusta ayudar a sus antropogenios, sus compañeros, su familia, a sus padres y a sus madres. Quiere decir de que aquello malo lo tiene que pagar, pero también le están devolviendo en gran porcel lo poquito bueno que hizo hacia otras personas. Entonces, que si fue el riñón izquierdo, o si fue el riñón derecho, o si fue el ojo izquierdo, el ojo derecho, o si fue el testigo derecho o el testigo izquierdo, o el ovo derecho, el ovo izquierdo en la Eva, de acuerdo al mismo karma, si fue positivo, si fue negativo, de acuerdo al que la ley le toca de cumplirla. Porque si él dañó un testigo a alguien que le dio una patada o le metió una puya, le toca a él sentir ese dolor y vendrá con un testigo o posiblemente con un solo testigo, como se conoce muchas veces. Como el tiempo se está concluyendo, quiero decirle que sería la forma de alicertarse una persona. Si se quiere alargar sus días y quiere endarmarse, aliciértese con aliciertos que sean frutas, aliciertos que sean bastantes alcalinos, porque acuérdense que Jehová vive en la sangre, y mientras más alcalina sea nuestra sangre, quiere decir que seremos más espirituales. Por eso la humanidad por estos días se ha alejado tanto de Dios, porque la mayoría de la sangre de los seres humanos es muy ácida. Entonces, ¿qué aliciertos debe de dársele a esta persona? Tomar frutas ante todo naturales. Son frutas que le van a favorecer mucho y que no le van a perjudicar, porque nos contaban de que aparentemente el Señor está bien. Yo puedo ver el cuerpo de una persona, de un asesino, de un traidor, y lo veo bien. Pero ¿qué sucedería si me metiera dentro de él, a vivir dentro de él siquiera una hora? Me daría cuenta que no es lo que yo veo. O sea, la humanidad nos vemos en nuestros vecinos seres muy caritativos, seres respetuosos. Métase dentro de él y se va a ver qué amargo son sus días, qué cruel está viviendo su vida. Pues entonces, respetable maestra Jardelauca, a nivel de la medicina alópata le mandan a algunas personas medicinas por toda la vida, o sea, mientras viva. Y si estas personas toman mucha clorofila que les ayude y que no, el riñón no tenga tanto esfuerzo para laborar, porque sabemos que hay un desequilibrio. Si a alguien le falta un ojo, él va a mirar igual a los que tienen dos ojos, pero tiene que hacer más movimiento. Porque si yo estoy mirando al frente con los dos ojos y a la vez al lado derecho estoy mirando algo y al lado izquierdo también estoy mirando y mirando el frente. Si tuviera un solo ojo,
solo miraría de la nariz hacia acá, no tuviera la concentración que tengo los dos ojos, por un karma. Bueno, en caso de que le falte al ojo, sería por un karma. ¿Y qué haría esa persona? Buscar la forma de hacer de que ese ojo se pueda movilizar y visualizar casi con la semejanza del que tiene los dos ojos, aunque nunca sería igual. Entonces la alimentación de frutas, ante todo frutas solares, y alimentarse con alimentos que no sean tan cargados de alimentos industrializados. Pero puede decir, es que ella tiene tantos años. Así pasa, porque así es la ley. Hay gentes que les mandan a vivir 100 años con una enfermedad en su piel, en su cuerpo. Hay gentes que desde edad de 50 años empezaron a tener un soplo en el corazón, pero por ley van a durar 100 años. Y les tocó 50 años vivir posiblemente con un dolor de cabeza, o con un dolor de estómago, o posiblemente con una impotencia, o cantidades de cosas que sufre la gente. Porque así son los karmas. Y hay gente tan endarmadas que no sufren, y el día que se mueren, iban por la calle y de pronto ahí cayeron y quedó. Nunca se acostó, ni sufrió una gripa, ni sufrió un dolor de cabeza, ni sufrió nada, porque así son los dharmas de las personas. Respetable Jardelauca, esta fue la contesta y gratísimas le damos, porque nos ha licenciado oír el reporte de los demás que nos encontramos en la sala, oír algunas anécdotas que algunos vivimos, y aprender nuevas cosas de lo que en realidad tener conocimiento de qué es saber vivir o aprender a vivir en equilibrio, como es el tema de este día, como así quedó grabado. Gratísimas, venerable maestra, y le preguntamos cómo fue oída la contesta que le dimos a su pregunta, incluyendo la anécdota de los niños que fueron desencarnados. Adelante. Gratísima maestro, muy buena su explicación, muy buenísima, porque yo conozco a varios que no tienen riñón, que se los quitaron cuando nacieron, pero bueno, ya sé cómo les voy a explicar para que no coman carne, sino frutas, verduras y legumbres. Gratísima maestro, que Dios me lo bendiga siempre. Gratísima a su merced, maestra, por la pregunta y por la oportunidad de oírnos y de aprender con lo que su merced nos preguntó.